¿Ustedes creen que la enzima se regenera siempre bien? No. ¿Por qué no? Ok, puede haber inhibición por producto, puede haber inhibición por sustrato, sin embargo, ahí es otro tipo de aspecto que lo vamos a ver también en esta clase, es inhibición, o sea, que el sustrato mismo u otro sustrato análogo, un inhibidor se le llama, está compitiendo por el sitio catalítico, pero si ustedes tienen una enzima, incluso en los catalizadores químicos es parecido, pues la teoría nos dice que se regenera, ¿no? Y se regenera pues lo podemos usar toda la vida. Las enzimas ni los catalizadores los pueden usar toda la vida. A los catalizadores químicos, ¿qué les pasa? Se envenenan, le llaman, ¿no? Se envejecen, se envenenan. ¿Y a los biológicos? Se degradan. ¿Por qué se pueden degradar? Son sensibles a la temperatura, se pueden desnaturalizar, son sensibles a pH extremos, se pueden desnaturalizar, nuevamente se desbobinan, ¿no? ¿Por qué creen que una proteína degrada con la temperatura y el pH? Las proteínas tienen una conformación y al cambiar sus condiciones óptimas a las que tiene esta conformación, pues obviamente se van a romper enlaces. Ok, entonces al aumentar la temperatura, tú me estás diciendo que cambia la conformación de la proteína y llega un momento en que deja de ser activa porque se pueden incluso romper los enlaces tercívicos, ¿no? Por las colisiones de las moléculas de agua que hay ahí. Y con el pH, ¿qué puede pasar? Porque tiene un pH óptimo de 7. ¿Por qué a lo mejor a pH 11 ya no va a ser tan simpático para la proteína? Por favor. Porque pueden ocurrir procesos de sustitución o adquisición de ciertos compuestos que le dicen desprotonar o protonar, dependiendo de las condiciones del pH. Pues una proteína, así como ustedes como una proteína puede estar expuestos ciertos grupos activos de los aminoácidos, por ejemplo. Entonces, al variar el pH, varía la concentración de iones hidrógeno y iones OH, entonces eso afecta la cantidad de grupos expuestos. Entonces, para proteger lo que es la proteína o algo así, puede cambiar su conformación y pues con eso puede cambiar su actividad. Exactamente, entre todos dijeron la respuesta correcta, ¿no? Acuérdense que las proteínas, las enzimas, incluyendo, tienen una carga neta, tienen una cosa que se llama puntos eléctricos. ¿Saben qué es eso? ¿Qué es? ¿Y cuándo no tiene ninguna carga? Cuando el pH es igual a sí, hay los mismos positivos, los mismos negativos, la carga neta es cero. Si nos vamos más hacia arriba de puntos eléctricos, hay más cargas. ¿De algún tipo? ¿De cuáles? Y si nos vamos hacia abajo, y hay repulsión electrostática entre los residuos que se cargan. Imagínense, estaba muy a gusto el sitio catalítico, vamos a decir que es una hidrolasa típica, una serina-proteasa, con su triada catalítica bien acomodadita, lista para catalizar. Empiezan a aumentar el pH, empieza a haber más cargas negativas, ¿no? Entonces, si estaba acomodado un más y un menos, estaban atrayéndose. Y de repente que era más, se carga menos, va a haber una repulsión electrostática, como comento. Se va a cambiar la conformación del sitio catalítico y ya no va a poder catalizar. ¿Sí? Si nos vamos a un pH a lo mejor de extremo y le subimos un poquito la temperatura, hidrolizamos el enlace tercívico y es irreversible. Si no es irreversible, usted regresa a su pH y cualquier otra conformación adecuada y va a ser otra vez activa la proteína. Entonces tenemos que entender muy bien todos estos aspectos. ¿Qué otra cosa puede
fastidiar a las enzimas? Temperatura, pH, Metales. metales, ¿por qué? ¿Qué tipo de metales? Metales que la, bueno, como el zinc, metales que Ok. zinc, magnesio, cobre. Magnesio, cobre, ¿cómo las afectan normalmente? Bueno, magnesio, calcio, ¿cómo las afectan? Mercurio, fierro, ¿cómo las afectan? En general, hay excepciones. Yo quiero ver estas sabes para luego informar. Pues tiene muchas interacciones, por ejemplo, ese tipo de metales tienen valencias muy altas, pueden interaccionar con varios puntos en la proteína. Todos los que mencionamos son bivalentes, se fijaron, ¿no? Sí, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Y magnesio? ¿Qué les hacen normalmente? Magnesio, manganeso. Exactamente, no sé. ¿Se acuerdan del ATPasa? ¿Qué necesita? ¿O se acuerdan, por ejemplo, alguien dijo por ahí? En algunos casos son cofactores, pero bueno, en total no más misterio. En muchos casos las activan, las estabilizan y las hacen que tengan una actividad catalítica superior. En otros casos las inhiben, ¿sí? Hay otras enzimas que tienen incluso metales en su sitio catalítico, y usamos algunos agentes quelantes, como LTA, y le quitamos este metal que está en su sitio catalítico, también pierden la actividad, ¿no? ¿Qué otra cosa puede afectar a las enzimas? Sí. Bueno, hablamos ahorita de algunos cationes bivalentes, pero vamos a hablar del cloruro de sodio, o sea, una sal típica. ¿Creen que le afecte a la proteína? Sí. ¿Por qué? En concentraciones bajas ayuda a que sean solubles y concentraciones muy altas ya no. Bueno, muy bien, nos fuimos a otro caso, pero todas las sales hacen eso, todas las sales, seguramente vieron antes los rollos de salting in, salting out. ¿No lo viste? Qué horror. Bueno, ¿qué han visto? Así, en 3 frases, nomás para centrarme bien. Aminoácidos, carbohidratos. Bueno, sí saben que las proteínas andan ahí por la vida en solución, ¿verdad? Quieren hacer una catálisis de solución. Entonces ustedes agregan, por ejemplo, mucho sulfato de amonio, que es lo que me estás comentando, precipitan. ¿Por qué creen que precipitan y en qué condiciones precipitarán mejor? Bueno, porque están solubles. ¿Cuál es termodinámica básica? Bueno, Hay suficiente agua para solvatar la proteína. exactamente, hay suficiente agua para solvatar la proteína. ¿Y por qué cuando agregan sulfato de amonio precipitan? Pues se disminuye la cantidad de agua libre. Disminuye la cantidad de agua libre. ¿Y qué creen que le pase al disminuir la cantidad de agua libre? No hay suficientes moléculas alrededor de la proteína y empiezan a agregarse unos con otros. ¿Y por qué empiezan a agregarse unos con otros? Porque empiezan a interaccionar porque no hay esa agua que separe una proteína Y de otra. exponen las regiones hidrofóbicas. Entonces empiezan a unir por interacción hidrofóbica y precipitan. Y sobre todo están en el punto isoeléctrico, donde no hay cargas electrostáticas que las puedan repeler, ¿sí? Entonces es bien interesante, bueno, entender a profundidad cómo pasa esto. No, este es un paso, no, pues este precipita, oye, está pH 9 y el punto eléctrico es 4. Bueno, ¿qué otra cosa? O sea, las sales sí, no todas. Por ejemplo, van a ver ustedes, si no ahorita cuando estén en los catálisis, los que quieran, los que no, van a ver lo que es, la serie de Hofmeister. Hay algunas sales que son caotrópicas y otras que no, ¿sí? Hay algunas que le pones un poquito, por ejemplo, cloruro vanillinio o urea, y pues desbobinan a la proteína, son caotrópicas, ocasionan caos, ¿no? Ocasionan desorden. Y hay otras que no. Entonces, dependiendo de qué sal, van a ser desnaturalizantes, ¿no? Algunas van a incluso estabilizarlas y otras van a tener este efecto precipitante. ¿Por qué? Porque no le afectan mucho a la proteína, las puedes agregar en gran cantidad, bastante soluble en agua, como el sulfato de amonio, van a robarse el agua que las permite que sean solvatadas y van a hacer. Entonces,
a lo que comentaste, sí, algunas sales son muy mala onda y otras no tanto, ¿no? O sea, sí. ¿Y por qué? Pues también porque si tenemos una enzima que es hidrolítica y le quitan el agua para hacer su catálisis, entonces ya no van a hidrolizar. Incluso podrían hacer reacciones de síntesis yéndonos a saturación de sal. Y todas las enzimas son así de sensibles. No, va a depender. Son los guerreros. Sí, ¿verdad? Las que encuentran en Depende del tipo. los geysers, las que encuentran en concentraciones salinas, o sea, las halófilas, las hipertermófilas, etcétera, etcétera. Entonces, por eso nos encanta ir a buscar enzimas a lugares extremos, ¿no? Para que tengan estas propiedades tan interesantes. ¿Qué más le puede afectar a las enzimas? Solventes. Exacto, solventes, ¿no? También solventes se pueden usar para precipitar el etanol, se usa para precipitar proteínas, la acetona se usa para precipitar proteínas. También, nada más que a ver si la recuperas activa, pero de que precipita. No, la por ejemplo, es como para determinar accidentes, hay métodos con metanol, ¿Sí? ¿No? péptidos, entonces. Incluso podemos usar el ácido tricloroacético, que se usa mucho para precipitar proteínas globulares y nada más que quede solución todo lo que no es globular. ¿Sí? Acetona también se utiliza. Si quieres que tu proteína quede activa, por eso es una enzima que quede activa, haces el proceso a menos 20 grados centígrados. Acetona helada, puedes tener acetona a menos 20 grados. Centrifugas y recuperas y puede ser activa, ¿no? Terbutanol, etanol, metanol y algunos polímeros como polietilenglicol, etcétera. ¿Por qué precipitarán en este caso? Es por la misma razón que las sales, ¿no? Disminuye la cantidad de bolívares. Exactamente. Ok, entonces regresamos a lo que nos interesa. ¿Por qué será tan importante conocer todos estos parámetros cinéticos para las enzimas? Para establecer las condiciones de reacción. Sí, normalmente nosotros las queremos, a las pobres enzimas las queremos explotar para una aplicación industrial, que es lo que hacemos en biocatálisis, entender muy bien para ver una ruta metabólica, etcétera, etcétera, inhibir para encontrar un nuevo fármaco, ¿sí? Conocer cuáles son las concentraciones de inhibidor que necesitamos para diseñar un fármaco o modificar un fármaco por química combinatoria, etcétera, etcétera. Y todo eso se hace con parámetros cinéticos. Pues si queremos modificar nuestra proteína con técnicas moleculares por evolución dirigida, que lo veremos en biocatálisis también si quieren, porque aquí no nos va a dar tiempo, pues tienen que ustedes saber qué va a mejorar, si su velocidad de catálisis, KK, o sea, qué tan rápido transforma el sustrato en producto, o su afinidad, que ahorita van a ver que no necesariamente se le llama afinidad, a formar el complejo enzima-sustrato. Entonces, para poder entender eso, tenemos que entender muy bien qué es KK, qué es KM, y qué es KK sobre KM. ¿Qué era KK sobre KM? La eficiencia catalítica. ¿Y qué es eso? ¿Para qué se usa? En general, luego ya vemos sus papers, ¿no? Para comparar enzimas, eficiencia de enzimas. Para comparar enzimas, ¿no? Para comparar qué tan buena es una enzima con otra. ¿Han visto su libro de bioquímica? Bueno, me imagino que sí, ¿no? Que ponen una tablita y que ponen la tablita donde ponen KK, KM, KK sobre KM. ¿Sí? ¿Qué enzimas ponen ahí? ¿Se han fijado? ¿Han tenido la curiosidad de ver cuáles son? En todos los libros siempre están presentes. Acuérdense, la catalasa, la superóxido dismutasa. ¿Se han fijado? Siempre son las mismas. Bueno, chequen bien su librito de bioquímica. ¿Por qué creen que estén ahí? Bueno, no las han visto, ¿por qué creen que las ponen? Porque son las que están más presentes en los procesos catalíticos biológicos. Muy bien, y aparte son las más eficientes que hay, si se han fijado. Bueno, si no han visto la tablita, a lo mejor menos se han fijado a qué potencia están elevados por 10 a la que. ¿Se han fijado? ¿Se acuerdan?
Por 10 a la 9 son las más altas, 10 a la hora. ¿Sí? Ya 10 a la 10 es el límite de la velocidad de difusión. ¿Sí? Eso es lo que se dice hasta ahorita. En los libros que han visto 10 a la 9, por ahí. Pero según es 10 a la 10, ¿no? Que se le llama perfección. Cuando una enzima alcanza la perfección catalítica, quiere decir que ya llegó casi a esa velocidad y el tope es la difusión. La analogía que les hacía a algunos de ustedes es como la velocidad de la luz. O sea, eso en teoría no se puede pasar, ¿no? Entonces, pues la pobre enzima no va a poder ir más rápido que cómo está el sustrato llegando al sitio catalítico, pues la velocidad de difusión, la limitante, ¿no? Bueno, este paréntesis, porque por ahí algunos de ustedes me van a explicar esto con más detalle. ¿Sí? Bueno, vamos a ver si esto ya se deja. Vamos a ver rápidamente, para así relajarnos, el videíto que vimos en el propedéutico, porque algunos compañeros suyos no lo han visto, otros compañeros ya lo supervieron, pero quieren verlo otra vez. Y luego vamos a ver el de inhibición, y les voy, sí, ¿verdad? Porque pues, les interesa para mañana algunos de ellos. Les voy a mandar, aunque ustedes, ahí en la oficina, aunque algunos no están aquí, con toda la libertad pueden pasar, ahí hay unos libros de bioquímica, están viejitos, pero pueden agarrarlos, pueden hojearlos, pueden llevárselos y regresarlos, por favor, pero están a su disposición, para eso es, para que los lean. Les voy a mandar el capítulo que vamos a revisar, sobre todo el de inhibición, para que lo vayan revisando. Y ustedes, por favor, tómense la libertad de revisar esto mismo en todos los libros que quieran, porque lo explican de manera diferente. Y es importante que entiendan esas pequeñas sutilezas en las explicaciones. Sobre todo inhibición, vamos a ver ahorita lo típico de cinética enzimática, Michaelis Menten, Weber y Borg, que es KK, que es KL, que es KK sobre KM, y luego vamos a ver toda la parte de inhibición competitiva, no competitiva, mixta, luego cuáles son las mismas, cuáles son diferentes. Y luego ya ustedes se van a dividir en 3 grupos y me van a explicar los 3 papers. Pueden, hasta les di hasta permiso, algunos me fueron a consultar, les dije que corrieran la voz, no sé si corrieron la voz o no, pero les dije, ustedes pueden hacer hasta si quieren trampa, díganle a los muchachos que ya tienen sus presentaciones, que igual se pueden agarrar de ahí. Lo que a mí me interesa es que aprendan, ¿sí? Nada más. Entonces, lo que hagan para que eso suceda, está bien. Pero que aprendan, ¿sí? Ahora vamos a tratar de poner el show completo. Pero si que no te pongo tomar, traes hambre que te trae. ¿Sabes? Pensé que traía en el topper un pastel de gelatina con frutas. Pero pensé gelatina de yogur. Pero dije, no es yogur con frutas. El yogur de nuez, lechera, nuez, granola, tenía manzana, plátano y fresa. Es que sí se me estaba perdiendo yogur con fruta y es que le ponen fresa, le ponen durazno. Pero ya no tiene manzana. Tiene nada más plátano y fresa y es que ahorita no le da el sabor a nada. Me choca eso de que se me pierda eso. Ayer prepararon un café de leche caliente y ya me hablaron, pero no me agradaba tampoco. Le comparto, ocupa internet, le comparto. No saben lo que dice, no lo vamos a acabar. No tiene límites. No tiene límite. ¿En serio? Sí. ¿Sí tiene límite o no? No.
¿Cuánto te crees que Ay. Son como 200 megas, ¿no? Tengo 2 gigas. Ah, pues sí, sí. A ver, todo. No, 2 gigas. ¿Cómo harían? ¿Se acuerdan que viene en el eje de las X y el eje de las Y? Concentración de sustrato. En el eje de las X es concentración de sustrato, ¿sí? Y en el eje de la velocidad. ¿Se han fijado velocidad consta escrito? ¿Nada más? Con un subíndice. ¿Y ese subíndice qué dice? No, es velocidad inicial. ¿Sí? Es muy importante. Velocidad inicial, no es lo mismo velocidad que velocidad inicial. ¿De qué es velocidad inicial? ¿O cómo se calcula esa velocidad inicial? Es velocidad máxima de la concentración de sustrato entre la Km más la concentración de sustrato. Sí, pero es mucho más sencillo de entender que es la tangente en los primeros puntos de la velocidad. ¿Se acuerdan cómo es una curva de velocidad? Excelente. Trae el mazo, ¿no? Como el Enrique que está escribiendo con un teléfono, ¿verdad? No se pega, pero se A ver, díganme, para ver la velocidad de una reacción, ¿qué pongo aquí? No, no, esto es Michaelis-Menten. ¿Pero a ver qué? A ver, ahí les va. Michaelis me dicen que es concentración de sustrato contra velocidad inicial. ¿Están de acuerdo? Y se supone que da una curva así, y donde se supone que esto la es el velocidad máxima. y donde se supone que un medio es KM, ¿no? Ok. ¿Cómo yo calculo? Aquí evidentemente tenemos varios puntitos. ¿Cómo yo calculo, por ejemplo, cualquiera de estos puntos? Exactamente. Tengo que tener una curva de tiempo contra concentración. ¿Sí? Entonces aquí es una curvita igual, donde este es 100%, pero de conversión. ¿Están de acuerdo? 100% de conversión. Entonces, ¿dónde es velocidad inicial? Aquí, ¿no? Aquí es velocidad. ¿Y cómo me aseguro de estar en velocidad inicial? Vamos a decir, ¿cómo tengo que hacer yo este experimento? Explíquenme. Vamos a hacer el mismo experimento en la mente que hizo Michaelis-Menten. ¿Saben qué experimento hizo Michaelis-Menten por este curvo? ¿Y cuándo lo hizo? En el proceso. ¿Qué sustrato utilizó? Usó sacarosa. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Lo que hizo el muchacho y su foto, Michaelis-Menten, agarraron diferentes concentraciones de sacarosa y utilizó una invertasa. La invertasa es una enzima que hidroliza la sacarosa en fructosa y glucosa. ¿Sí? Pues invierte, como la sacarosa es un azúcar no reductor, se llama invertasa porque al hidrolizarlo tiene dos azúcares reductores. Bueno, entonces agarró diferentes concentraciones de sacarosa y agregó una concentración conocida de enzima igual, idéntica para todos los ubitos. Y luego empezó la reacción y la detuvo aquí. Obtuvo la velocidad inicial. ¿Cómo creen que se dio cuenta que está en velocidad inicial? Experimentalmente, ¿cómo le harían? Ya sabes la Pues midiendo la concentración ya sea de sustrato remanente o de producto formado, ¿no? O las dos para que quede más bonito. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo le pueden hacer? Ustedes son Michaelis y los dos. A ver, por favor, agarra tu carrera que trae esa fruta luego. No sé si en ese entonces ya estaba la técnica para revisar los azúcares reductores de DNF. Pues se acuerdan del futuro de 1950 por Miller, ¿no? No, bueno, pero vamos a decir que
¿Cómo le ven ahorita? DNS, ¿no? Por DNS, Ajá. muy bien. ¿Y qué verían ahí por DNS? El incremento de la coloración en este caso, la presencia de azúcar reductor. Ok. ¿Qué otra técnica podrían utilizar? La que quieran. Pues por HPLC también, ¿no? Por HPLC pueden ver el consumo de sacarosa y la obtención de glucosa y fructosa, ¿no? También, pero pues es mucho más sencillo DNS o HPLC. ¿Qué detector tienen que utilizar en HPLC? Exactamente, para poder ver qué aparece por ahí, ¿no? ¿Y cómo se aseguran que están en velocidad inicial? Porque no se consume. Sí, o sea, tienen que tener, normalmente lo que yo sugiero es que tengan menos de 5% del producto formado. En el video les van a decir que la reacción sea no más de 5 minutos, pero pues ojo, si le ponen un montón de enzima en 5 minutos a lo mejor ya están acá, ¿verdad? Entonces tienen que checar ustedes que no tengan más del 5% de la conversión total del producto formado, o que no se haya consumido esa concentración de sustrato. Bueno, entonces ya se imaginarán, aquí tienen que agarrar ustedes sus tubitos, bueno, agarran la sacarosa y luego han tenido la curiosidad de ver en sus libros también más o menos en cuánto andan los KM. Los KM, bueno, ¿qué unidad tiene KM? Ok, micromoles, y estamos en micromoles, ¿como cuántos micromoles andan? 30. Andan en orden de milimolar, o sea que de 30 a 500 más, ¿no? En orden de milimolar. Normalmente llegan aquí, vamos a decir que un 5-10 milimolar, por decir algo. Chequen las curvas, chequen las enzimas normalmente cómo están, chequen los papers que ustedes leyeron, ahí discuten mucho todo este rollo. Normalmente andan en el orden de acá, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué harían? Agarran la sacarosa y luego Le ponen encima, espera pues ya lo disuelven, ¿no? Bueno, Sí, no, pero literal, ¿cómo hacen el experimento? Agarran la sacarosa, presa molecular, me imagino, la disuelven, ¿en qué la disuelven? Agua. Agua o un buffer, a lo mejor sea más potente, ¿no? No vaya a ser para no agredir la enzima. Ajá. ¿Qué pH? No vaya a cambiar el pH, que no cambia mucho, pero pues, ojo, no les ponen buffer, porque hay algunas enzimas que cuando hidrolizan el sustrato generan un ácido o un álcali, una amina, una ácido-grasa. Varía el pH, si varía el pH ya dijimos que la enzima ya no le va a gustar, y ya no van a estar viendo la velocidad inicial de la enzima a ese pH, a esa temperatura. Tienen que tener un equipo, evidentemente a temperatura controlada, con una agitación controlada, me imagino, ¿no? Entonces hacen su solución, ¿cómo harían su solución? ¿A qué concentración? Digo, lo que pasa es que a veces queda el cortito así, te sacan de la turba y quedan en el laboratorio. Concentración más o menos parecida a la KM, ¿no? Que es una concentración que le guste a la enzima. Sí, pues bueno. Normalmente debemos de ir siempre 5 veces KM para asegurarnos de estar en el max. Entonces, ok, vamos a decir que yo preparo una solución 10 milimolar, ¿no? O 100 milimolar para tener una solución stock a 100 milimolar en el refri guardadita. Y pues luego agarran, vamos a decir que queremos 10 puntos, 10 serpentos y una pipeta y luego. Ser 1 mililitro, 500 microlitros, ¿no? Cada uno. Concentraciones iguales todos los serpentos. ¿Están de acuerdo? No. Concentraciones diferentes. ¿Sí? Entonces agarran, yo lo que haría es agarro los 10 tubitos y entonces agarro mi solución a 10 milimolar, si quieren, a este tubito, pues yo le pongo, no sé, 1 mililitro, por decir algo,
y pues acá le pongo 900, 800, está 0 microlitros y completo con agua o con buffer de preferencia al pH adecuado, ¿no? Entonces tengo el mismo volumen, concentraciones que varían desde 0 hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Estamos de acuerdo? Y luego los agarro, los pongo en mi termomíster o en algún lugar para que se controle la temperatura, que estén controladas. Tiene que ser bien estricto, o sea, porque hay algunas enzimas que le agitas más, menos, reaccionan más rápido. Ok, agrego la enzima. ¿Cuánta enzima? ¿Cómo podríamos, digamos, ustedes agarran, van al laboratorio, agarran la invertasa de sigma? ¿Qué harían? O sea, agarran y lo avientan. ¿Y han visto qué dicen los frascos de las enzimas? Vienen las unidades. ¿Qué es una unidad? Vienen las unidades enzimáticas y lo que tienen como ustedes en gana, pero las internacionales normalmente micromoles por minuto. Unidades generalmente cuando es un polvito te la ponen en miligramos o gramos, está muy chafa, o mililitros si es un líquido, ¿no? Y entonces ¿qué significa eso? Una unidad, micromoles por minuto, ¿verdad? ¿Cuántos micromoles me va a liberar esa enzima por minuto? Entonces, pues ustedes tienen que calcular más o menos cuánta enzima le van a agregar para que en un tiempo razonable de experimentación puedan liberar, pues, no más del 5% en, no sé, ustedes quieren 10 minutos de experimento, pues ahí le calculan, ¿no? Si le voy a echar 10 milimolar y me va a liberar tantos micromoles por minuto, pues a esta temperatura y a este pH, que es el óptimo para la enzima, pues voy a hacer un stock a 10 miligramos por mililitro, voy a diluir 1000 veces y de ahí voy a agregar la misma concentración y le voy a agregar 100 microlitros cada uno, por decir algo. Pero es lo que tienen que hacer. No van a agarrar el polvo, lo hacen en una solución y luego se lo agregan y luego van al HPLC, se pasan todo el día y ¡ay! Se acabó la reacción. Pues no, pues, o sea, para eso tienen ahí los datos de la enzima, ¿no? Y saben cuánto le van a hacer. Ok, entonces tendrían ustedes que checar que efectivamente estén en velocidad inicial, ¿verdad? Por DNS, ¿cómo le tendrían que hacer? Y por HPLC, ya su producción, para asegurarse que está en el 5%. Sí, pero las muestras, equilibrar el buffer, equilibrar la columna, muy bien, y esto perfecto, porque no se tiene HPLC. Y luego, inyectar y luego esperar, luego dar el cromatograma, ponerle las integrar el área condiciones. bajo la curva. ¿Cómo cuantifico? Pues tienen que ser curvas estándar, ¿no? Y con el DNS también, para saber que están, y curvas estándar para cada cosa. Luego ya me calculan la velocidad inicial, ¿sí? Entonces van a graficar esta velocidad inicial que obtengan para cada uno de estos puntos, la velocidad inicial para cada uno de estos puntos, con las concentraciones que ustedes agregaron, ¿no? Este experimento a 10 milimolar, este experimento a 9 milimolar, efectivamente, y van a tener esta curva, ¿sí? Ya. Me surgió una pequeña duda. Para aventarle la enzima, necesito tener primero mi inhibidor para tener mi reacción. Porque si le ven, por ejemplo, a todos al mismo tiempo, de aquí que empieza a leer la primera hasta que termine con la última, van a ser tiempos distintos. Entonces, sería interesante. Muy bien, porque esas son las cosas que pasan en el laboratorio que se nos olvidan hacer. ¿Qué harías ahí? Pues no sé, si no tengo un inhibidor, o no sé cuál. Mira, si va a ser por DNS, ¿cuál crees que sería tu inhibidor para detener la reacción? El DNS. Sí, porque agregas DNS y lo metes a 100 grados y el DNS es ácido dinitrosalicílico. O sea, no, en cuanto le agregas el DNS ya no le gusta, ya tronó, y luego inmediatamente lo pones a 100 grados en ebullición, pues ya ahí tienes, no es igual, tu inhibidor entrecomillado, ¿no? Pero digamos que igual es válido lo que tú dices, si sucede a cada rato en el laboratorio, pues empiezas a agregarle encima, ¿no? Pues estamos en aprietos, ¿no? Y desde tiempo cero,
Sí, o una de dos, agarras una receta multicanal y todos al mismo tiempo, ¿no? O si no, pues diluye la enzima para que no sea significativo ese error. Dice, si yo lo quería hacer 10 minutos porque me pidieron más, ya va a ser viernes, mejor dice, ¿sabes qué? Mejor que dure 4 horas el experimento, y si me tardo 40 segundos de aquí a de llenar estos 10 tubos, 40 segundos en 4 horas, no hay bronca. Pero si mi experimento es de 60 segundos, pues olvídate, ¿no? O sea, hay un bronconón. Todo eso lo tienen que tomar en cuenta, ¿no? Ok, y luego, ustedes agarrarían esta curva para calcular KK y Vmax. Hay que linearizar. ¿Cómo se llama esta linearización? ¿Se acuerdan? Sí, pero ya no hicieron. Sí, ¿y qué graficaron aquí? Ahí. Sí, va. Y nos da una curvita así. ¿Sí? ¿Y qué ventaja tiene esta ecuación sobre esta? Puede leer con mayor precisión la sintaxis. Pues Vmax, ¿no? Porque esto realmente es en el infinito donde tenemos realmente Vmax. Puede ser una muy buena idea, ¿no? Pero no te cuesta nada hacer la doble recíproco de la ecuación de Michaelis-Menten, obtener Line-Weber-Borg y obtener tus parámetros simétricos. Imagínense ahorita con lo que han leído en sus papers, pues todos estos parámetros cinéticos, KM, KK y Vmax, que bueno, la ecuacióncita donde partimos es encima, el trazo me da el complejo encima trazo y me da el producto más la enzima, ¿no? A ver, aquí ¿ustedes qué harían? Sí, ¿qué harían para... ¿La dejarían así como la puse yo? ¿Qué les sobra ahí para ustedes? O sea, esto, ¿verdad? ¿Y por qué? No creemos que nuestro Es reversible, ¿no? Se echan un montón de productos y se va a regresar. Así, claro. Pero por ejemplo, si ustedes se les ocurre así de mala onda, yo digo, bueno, pues le voy a echar producto exógeno, ¿no? Se regresan a la si es que es reversible, ¿no? Y la mayoría son reversibles. Entonces, esto lo despreciamos, lo negamos, o sea, decimos, no, yo no quiero que sea reversible, no me importa K2 menos K2, no la quiero, entonces, pues simplemente voy a tener que estar siempre en velocidad inicial y todo lo voy a hacer cuando no haya mucho producto, porque si no voy a tener esta bronca, o sea, bien importante respetar esto, por eso empecé con que no nomás es la B, ¿sí? Es B sub 0 y lo que queremos es que no haya K menos 2. Entonces esta le voy a llamar K2, aquí me llamo como ustedes ganan, ¿no? Y esta le voy a llamar K1 y esta K menos 1, ¿no? ¿Qué es la con KM? ¿Se acuerdan? Ok, es la mitad de sustrato. Pero si no, leyeron un poquito más. O sea, si no, a ver, ¿qué hacen con eso? Muchos ya como que me dicen, KM es una constante de afinidad, a veces, o he escuchado por ahí. ¿Cómo la conocen ustedes? Porque de plano no la conocen. Bueno, yo creo que sí, porque leyeron un poco, ¿no? Constante de Michaelis-Menten. Sí, es la constante de Michaelis, eso fue el orgullo de Michaelis, ¿ok? ¿Qué constantes asocian? Concentración K1 más K2. O físicamente, ¿cómo
sobre ¿Cómo más tiene usted KM? 2 entre Físicamente. Bueno, a ver, los que ya vieron la clase de... Sí, de católico. La KM es cuando ya todos los sitios activos de la enzima ya están saturados y digo, sí se llama como la afinidad de la enzima y el sustrato, pero ya está hecho ya el complejo enzima-sustrato. En la KM toda la enzima ya está. Normalmente van a ver muchos libros que KM le llaman una constante de afinidad. Realmente, como les he dicho en el propedéutico, una definición, no me hagan caso 100%, no para que se lo memoricen, una constante de odio, porque mientras más alto, más gacho, ¿no? ¿Sí? Entonces una KM mientras más bajita es mejor. ¿Sí? Mientras más bajita sea la KM es mejor. ¿Por qué? Porque es qué tanto la enzima le gusta estar en complejo con su sustrato, ¿sí? Y entonces nos reúne a todas las constantes que nos indica qué tan rápido se está deshaciendo este complejo enzima-sustrato, ¿sí? Entonces, si fuera afinidad, nada más sería qué tanto le gusta ir de aquí para acá, pero también KM contempla qué tanto le gusta deshacerse del complejo enzima-sustrato. Por eso también está involucrada K2. ¿Sí? Esta, ¿cómo se conoce y por qué? También. ¿Están todos de acuerdo? Caca. ¿Y por qué creen que es caca? La reacción de la producción del producto, bueno, ¿Y quién creen que rija esta reacción? No, sí, más bien caca. Un cuello de botella. Bueno, necesitamos a Jorge para que nos lo explique la muchacha en inglés. Todavía no llega, ¿verdad? ¿Y ni el internet? No es el otro periodo. Pero si tienes una nave también muy pequeña, puedes no cabe uno, dame los uno, más calor, tiene que ver por ahí, pues, sobre tiene mucha afinidad. la concentración es un mismo que de la cabeza. Sí, ¿verdad? pues si tienes muy alto, pero Sí, qué horror. Y ya me había dicho Jorge, ¿por qué no se llevan los videos? es muy difícil. Bueno, ahora voy a hacer... Pueden ser individuos. Claro. Pues sí. Bueno, inhibirlo pudiera ser una manera. Confundir tu vida. ¿Dónde? ¿La tuya? Es que por eso, porque las mías ¿Y cuál es la diferencia entre si carga pero no carga el video? Está mal, ¿no? Oye, ¿y si lo cargas desde tu celular? ¿Y si lo cargas desde el celular? Y ya nada más lo pones ¿Cuál es la en el proyecto. diferencia entre Y ya nada más el proyecto. B Max y KK? Tiene Que conexión algunos para el ustedes lo van a no. explicar después. No tengo el adaptador. Porque no sé si se han fijado que de repente muestran B Max entre KM y no KK sobre KM. Sí. Lo del artículo. Como más pensado. Tocar el KM es engañoso para... Sí, pero tenemos que, por ahí hay un curso de enzima total.
velocidad. Sí, no. Estoy haciendo más enzima. Que la enzima se satura. Muy elegante. Muy propio es. Hacerme un favor de... Muchas gracias. Oye, ¿eres señorita? ¿Ah? Soy señorita, no me he casado. Ya que me caso, seré señora. No. Aparte eres señorita cuando yo te bajo. No vamos a hablar de eso ya. Esa plática ya fue, ¿no? Ante la sociedad la señorita hizo lo que quiso. Sí. Oye, ¿no es que se escucha raro? Not constant. Esto es lo que estábamos viendo anteriormente. First order reaction, the rate is directly proportional to the concentration of reactant. Here K is the first order rate constant for the reaction. Though the rate constant does not change, the velocity of the reaction begins to decrease as the concentration of the reactant diminishes and the product accumulates. The rate of the reaction eventually slows to zero as the product of the initial forward reaction becomes a reactant for the reverse reaction. Equilibrium is the point where the forward and reverse reaction rates are equal, and the overall rate of the reaction is zero. In a simple enzyme-catalyzed reaction, the reactants are labeled S for substrates and products are labeled P. This looks like our first example, a simple first-order reaction in which substrate is converted to product. Esto es puro repasito, ¿eh? Similarly, the rate of an enzyme-catalyzed reaction is either the disappearance of the substrate or the formation of the product over time. As the reaction proceeds, the reverse reaction begins to compete with the forward reaction until the rates are equal and equilibrium has been reached. Rate equation for an enzyme-catalyzed reaction with a single substrate is the same as the rate equation for the simple non-enzymatic reaction, but only when the concentration of substrate is so low that the enzyme has very little chance to convert it to product. Under these unique conditions, it appears that the reaction is first order with respect to substrate. However, this special case is much too limiting and rarely applies in biological and experimental systems. Consequently, biochemists must use a different model to describe the kinetics of biological reactions catalyzed by enzymes. ¿Entendieron esa parte? ¿Por qué no podemos usar una ecuación, solamente una ecuación de primer orden para describir un proceso bioquímico? Porque depende de la concentración del sustrato. ¿Aquí depende o no depende de la concentración del sustrato? Sí. Entonces es limitante, ¿no? O sea, solamente podríamos trabajar a concentraciones de sustrato determinadas, muy bajitas, donde pues si le varías un poquito, cambia, ¿no? Y no es así siempre en bioquímica, y menos en biocatálisis, pero bueno, aquí no vamos a ver. A ver, pues, el repaso. ¿Por qué? Porque la velocidad de la... Es la misma, ¿no? Nomás cambiamos el S por A. Sí, todo el mundo de acuerdo y comprendido, ¿ah? An enzyme-catalyzed reaction can be studied when the concentration of the enzyme is small compared to the concentration of the substrate.
substrate is in large excess over enzyme, altering its concentration does not change the rate. This is quite different from the first-order reaction in the previous example, where the rate depended on the substrate concentration. Here, the rate does not depend on the substrate concentration, and the reaction is said to be zero order with respect to substrate. Entonces, en muchas ocasiones tenemos una concentración de sustrato, en la mayoría de las ocasiones tenemos una concentración de sustrato mucho mayor que la concentración de la enzima. Entonces ahí, pues ya no depende de la concentración de la enzima, perdón, ya no depende de la concentración del sustrato, porque hay tanto sustrato que, pues ya que le pongas más o menos en esos rangos de exceso de sustrato, pues es una ecuación de orden cero, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para poder cubrir con los requerimientos bioquímicos y de catálisis, pues necesitamos una ecuación muy particular, que es la de Michaelis-Menten, que nos van a explicar, que es un híbrido entre una ecuación de primer orden y de orden cero. Turn of the 20th century, Adrian Brown first discovered this conflicting behavior of enzyme-catalyzed reactions. It became apparent to him that the substrate must form a complex with the enzyme. This observation marked the beginning of the study of enzyme kinetics. Incorrectly deduced that a zero-order reaction with respect to substrate occurred when the enzyme was saturated with substrate. Essentially, the limited number of active sites put a ceiling on how fast the reaction could proceed. Because the enzyme concentration is rate limiting, the rate is independent of substrate concentration. The zero-order rate constant is referred to as the maximal velocity, or Vmax. Sí entienden por qué es Vmax, ¿no? O sea, si tienen muchísimo sustrato, pues la enzima está a su máxima velocidad, porque todos los sitios activos están saturados y están trabajando todo a la velocidad máxima que pueden. Evidentemente depende de si estamos a la temperatura y pH óptimo, pero eso no lo vemos aquí. Más bien, tú puedes calcular diferentes parámetros y estás variando algunas cosas. Pero cuando hay mucho sustrato, la enzima va a Vmax, ¿no? Y es orden cero. To account for this kinetic behavior caused by the substrate's interaction with enzyme, the model for an enzyme-catalyzed reaction must include an enzyme-substrate complex, or ES complex. The reaction scheme is shown here. Bueno, este es el esquema de reacción que les mostré allá. Aquí ya le eliminaron K-2, nos van a explicar también por qué. Como les he dicho desde el propedéutico, estos videos de Wiley, cuando tengan internet, y a lo mejor no estén aquí, les aconsejo que los vean todos, porque les va a ayudar no nada más para cinética enzimática e inhibición. Vienen muchas otras cosas que seguramente les van a preguntar en los exámenes de bioquímica, y les puede facilitar la vida, pues. No sé, consejo. Y aparte, aquí viene todo el texto también escrito, y aparte, si son curiosos y se meten a toda la página, ahí ven, vienen exámenes y vienen respuestas a esos exámenes. No sé. Essential Biochemistry. Y normalmente carga rapidísimo, Constants K1 and K-1 are the forward and reverse rate constants for the formation of the ES complex, and K2 is the rate at which the ES complex converts the bound substrate into product. Notice that in order to simplify this model, we assume that the product formation step is irreversible. That is, there is no K-2. Es lo que les platicaba hace ratito. Catalysts are generally not considered reactants because they facilitate reactions without being altered. However, in an enzyme-catalyzed reaction, the enzyme does participate as a pseudoreactant because it must bind and form a complex with substrate, and the availability of its active sites affects the overall rate of the reaction. We have seen that for an enzyme-catalyzed reaction, we can write a simple rate equation only when the concentration of substrate is saturating or when the concentration of enzyme is saturating. In between these two extremes, we need to use a slightly more complex rate equation called the Michaelis-Menten equation.
The Michaelis-Menten equation is limited to the initial rate V0 so that we can ignore the possibility of the product accumulating and undergoing the reverse reaction. The Michaelis-Menten equation and its hyperbolic graph describe how the reaction rate varies with substrate concentration for a one-substrate reaction. It is important to note that despite the similarities in shape, this graph is not a graph of the concentration of product forming over time. ¿Sí? Bueno, aquí nos están explicando lo mismo que comenté hace rato. Es muy importante que recuerden que es velocidad inicial, porque lo que queremos es ignorar una velocidad, una K-2, que no haya mucho producto acumulado y que pueda haber esta reversibilidad, para simplificar las cosas. Y aquí nos dicen que no vayamos a confundir los gráficos de la derecha en el pizarrón con los de la izquierda. Son muy diferentes, aunque parecen mucho, ¿no? Y que bueno, pues en la ecuación de Michaelis-Menten fusiona de alguna manera una ecuación de orden cero y una ecuación de primer orden. This graph shows the reaction progress of an enzyme-catalyzed reaction. The Michaelis-Menten model makes a steady-state assumption, meaning that the concentration of the ES complex remains constant. This assumption is valid only when the concentration of substrate is much greater than the total enzyme concentration. Use your mouse to investigate the various parts of the graph. Sí, aquí ustedes le pueden picar a cada parte de la gráfica. Les sugiero que con calma analicen todo esto. A ver, entonces, cuando es orden cero, ¿cómo es la concentración de sustrato con respecto a la concentración de enzima? Mayor. Ajá. Cuando es orden cero, hay mucha enzima, poco sustrato, depende, ahí sí importa, ¿no? La concentración, le mueves poquito el sustrato, pues va a catalizar más rápido, ¿no? Lógico, en la parte de acá de la curvita. Cuando estamos en la parte de acá de la curva de Michaelis-Menten, pues hay más sustrato que enzima, entonces si le mueves al sustrato, pues está trabajando todo lo que da. ¿Sí? Sí, todo el mundo claro, ¿verdad? Si no, lo volvemos a... A ver, si no, aquí nos van a preguntar. ¿Quién cree que no es la? Ok, asumo que todos creen que es la. Pues es lo que acabamos de decir, ¿no? La velocidad inicial es igual a V max cuando hay mucho sustrato, que ya está toda la enzima, ya su complejo enzima sustrato, pues, está trabajando todo lo que da. Is the maximal velocity that can be achieved by an enzyme under the special case of saturating substrate concentration. Km is a lumped rate constant, incorporating all the rate constants for ES and P formation, K1, K-1, and K2. It is equal to the substrate concentration that gives 1/2 saturation of the enzyme. It is therefore also equal to the substrate concentration at 1/2 the Vmax. Bueno, aquí nos definieron Km, nos dijeron que es un medio de Vmax y nos dijeron que contempla K1, K-1 y K2. ¿Sí? Porque es que cómo se forma y se desforma, digamos, el complejo enzima sustrato. Reaction follows the Michaelis-Menten kinetic model. The Km is inversely related to the proportion of total enzyme, or ET, which is in complex with substrate. In other words, the higher the Km, the lower the fraction of enzyme with a bound substrate. Although loosely related, the Km is not the same as the enzyme's affinity for substrate, for it also takes into account the decomposition of the ES complex to product. The most useful definition for Km is that it is a constant that describes the dependence of V0 on S and dictates the steepness of the shape of the Michaelis-Menten curve.
¿Entendieron eso que dijo la muchacha? O que nos lo vuelva a decir. Ahí les va. Is the maximal velocity that can be achieved by an enzyme under the special case of saturating substrate concentration. Km is a lumped rate constant, incorporating all the rate constants for ES and P formation, K1, K-1, and K2. It is equal to the substrate concentration that gives 1/2 saturation of the enzyme. It is therefore also equal to the substrate concentration at 1/2 the Vmax. Reaction that follows the Michaelis-Menten kinetic model. The Km is inversely related to the proportion of total enzyme, or ET, which is in complex with substrate. In other words, the higher the Km, the lower the fraction of enzyme with a bound substrate. Although loosely related, the Km is not the same as the enzyme's affinity for substrate, for it also takes into account the decomposition of the ES complex to product. The most useful definition for Km is that it is a constant that describes the dependence of V0 on S and dictates the steepness of the shape of the Michaelis-Menten curve. Es que en la mayoría de las definiciones de Km nos dicen que es la afinidad de la enzima por el sustrato. Sí, y aquí lo que nos dicen es que no es al 100% correcto, porque si fuera así nada más tomaríamos en cuenta estas dos constantes. Lo que nos dice es que como también estamos tomando en cuenta esta constante, cómo se va transformando el sustrato en producto, Km describe cómo es la curva de Michaelis-Menten, qué tanta es la pendiente que tiene la curva de Michaelis-Menten. ¿Sí? Entonces, si por ahí les preguntan que si es la afinidad, Km es la afinidad por su sustrato, pues a lo mejor tienen que decir, bueno, no del todo, porque también toma en cuenta la formación del producto, también toma en cuenta K2. Que me cacharon. No vaya a ser que les pregunten. Experiment with the sliders to change Vmax and Km. Note how the shape of the line changes with Km. Bueno, aquí tenemos que prestar mucha atención porque en unos minutos más, ahora sí en unos minutos más, ya tenemos el otro video, vamos a ver la parte de inhibición y tenemos que empezar a entender cómo se mueve la gráfica de Michaelis-Menten y cómo se mueven las gráficas de Lineweaver y Borg, porque de esta manera vamos a entender qué tipo de inhibidores estamos, o con qué tipo de inhibidores nos encontramos en algunas situaciones. Fíjense, si aumentamos Km, vean cómo cambia la curva. Y si la bajamos, vean cómo cambia esa pendiente, ¿no? Y vean cómo cambia cuando cambiamos Vmax. Ustedes pueden jugar con calma en su casa. Understand the hyperbolic relationship between the substrate concentration and the rate of an enzyme-catalyzed reaction, which is described by the Michaelis-Menten equation. We will now demonstrate a kinetic experiment. Bueno, aquí la muchacha nos va a platicar lo que yo les estaba diciendo con los sacaros, etcétera, ¿no? To experimentally determine the relationship between substrate concentration and initial velocity, a biochemist sets up a series of test tubes for the reaction. Each tube contains a constant amount of enzyme, but the amount of the substrate placed in each tube varies. For easy analysis, the biochemist often chooses a substrate that yields a product that has a different color or different fluorescence. In order to measure the initial velocity, the reaction is only run for a short length of time. This is done so that only a small percentage of substrate is converted into product, and therefore there will be no kinetic contribution from the reverse reaction of product formation, and K-2 can still be ignored. Sí, otra vez lo mismo. Entonces nos tenemos que asegurar estar en V sub 0, en velocidad inicial, de tal suerte que podamos ignorar K-2, no hay mucho producto. Pusieron
misma concentración de enzima, buffer, ya ven que no hay que poner agua, le ponen buffer, y cambian la concentración del sustrato. ¿Sí? Y nos dice también que, pues, de preferencia para la ayuda del bioquímico le ponen un sustrato cromogénico, ya que cuando se hidrolice libera un cromóforo, de tal suerte poderlo seguir espectrofotométricamente y de manera continua. ¿Sí? Lo podemos hacer por HPLC, no hay ningún problema, nos vamos a tardar un poquito más, pero es más confiable el resultado. Y lo que a mí no me gusta, no estoy tan de acuerdo, es que dice que con 5 minutos de reacción es suficiente. Bueno, pues depende, ¿no? Si le agregan un montón de enzima y que es muy común, agarran el frasco, no leyeron cuántas unidades tiene, se van a pasar. Entonces, mejor que sea menos del 5% de formación de producto. ¿Sí? Okay. Until the product formed over time is monitored. Si lo dejo reaccionar 5 minutos, ya cambió de color, el sustrato se transformó en producto. The product formed divided by the brief time of incubation is the slope of the early linear phase of the reaction. This rate of product formation is the initial velocity of the reaction. Note that the tubes containing the most substrate yield the highest initial velocities. Sí, bueno, entonces aquí calculamos la velocidad inicial a diferentes concentraciones de sustrato, ya las tenemos. Plot of initial velocity versus substrate concentration yields a hyperbolic curve consistent with the Michaelis-Menten model of enzyme activity. Y aquí ya de plano nos dicen cómo es esta la grafiquita, ¿no? De la velocidad inicial que acabamos de calcular contra la concentración de sustrato. Kinetic parameters Vmax and Km can be estimated from this graph. The Vmax is the point where the enzyme is fully saturated and cannot achieve a higher initial velocity Vmax, and is therefore the upper limit for V0. The Km is the substrate concentration that corresponds to 1/2 of the Vmax. More precise values for Vmax and Km can be obtained by using a curve-fitting program. Remember that the Michaelis-Menten equation is a mathematical expression for a hyperbola. Bueno, si lo quieren más preciso, usen un software, ¿no? Pero también se puede linearizar. That you are a biochemist attempting to characterize the kinetic behavior of a new mutant of the motor protein kinesin. You will need to set up reaction tubes and collect data to determine the values for Vmax and Km. You will be monitoring the ATPase activity of the kinesin by quantifying the conversion of radio-labeled ATP to ADP. Plan your experiment by indicating the proper order of the steps. Bueno, aquí nos piden que organicemos los pasitos, ¿no? Entonces, primero le vamos a poner... preparar estos, preparar las muestras, luego sustrato, ¿qué? ¿Para la reacción? Bravo. First, prepare 6 1-milliliter reaction samples. Use the micropipetter to add samples dropwise to the tubes. Be careful. Sometimes the order of addition matters. Be sure to leave room in the tube for substrate, and do not add substrate to any tube until all samples are ready. Ahí está lo que tú decías, ¿no? Como siempre les comento, diviértanse en su casa, o sea, es cuestión de hacer el experimento aquí, ¿no? O sea,
agarran la pipetita, van, pipetean lo que quieran, tac, 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 hacen la reacción y ven qué onda. Es como ir al laboratorio pero sin desperdiciar reactivos. Ok, pues me voy a brincar pero si quieren divertirse, háganlo en su casa. Can easily determine kinetic parameters from a hyperbolic Michaelis-Menten plot. These graphs are unwieldy for visually estimating values for Vmax and Km. For this purpose, the Michaelis-Menten equation can be rearranged to a linear equation with the form y equals mx plus b. The resulting plot is called a Lineweaver-Burk, or double reciprocal plot. Km and Vmax can be readily obtained from the x and y intercepts of a Lineweaver-Burk plot. The y-intercept is 1 over Vmax, and the x-intercept is -1 over Km. Try varying the Vmax and the Km on the following graphs. Sí, bueno, para facilitar y tener más precisión en la determinación de los parámetros cinéticos, a Lineweaver y Burk se les ocurrió la brillante idea de linearizarla haciendo el doble recíproco, como les comentaba ya. Es 1 sobre s entre 1 sobre la velocidad inicial. Resulta que ahora tenemos una línea recta y pues es más fácil de calcular los parámetros y entender qué es lo que pasa, sobre todo ahorita que vayamos a la parte de inhibición, ¿sí? Y nada más váyanse memorizando que en el intercepto de las x podemos con el intercepto de las x podemos calcular km y de las y b más. ¿Sí? Vean lo que sucede cuando cambiamos, por ejemplo, km. Vean cómo cambia. Está pendiente, sin embargo, aquí queda fijo. Y si le cambiamos b más, se fijan cómo ahí sí se fija de acá, pero queda, se varía aquí en el intercepto de las y. ¿Sí? Entonces esto poco a poquito se lo tienen que ir como que memorizando y entendiendo, ¿no? Kinetics and enzyme kinetics are related, but because of the complex of enzyme with bound substrate, enzyme kinetics only correlates well with chemical kinetics in the extreme cases with very limited substrate or vast excess of substrate. Michaelis-Menten enzyme kinetics describes the behavior of enzymes over a wide range of substrate concentrations. Two important kinetic parameters are Vmax and Km. Vmax is the maximal velocity of an enzyme-catalyzed reaction at saturating substrate concentration. Km is loosely related to substrate affinity, but a more correct description is that it determines the shape of the Michaelis-Menten hyperbolic curve. Kinetic experiments can quantify how the rate of an enzyme-catalyzed reaction changes with the concentration of substrate. Data obtained can be plotted and fit to the Michaelis-Menten equation or rearranged into a double reciprocal plot. From these graphs, the kinetic parameters Km and Vmax can be obtained. Si ven la linearización de la ecuación, ¿verdad? O sea, y 1 sobre b 0 es igual a m, está la pendiente, x, 1 sobre s más b, el intercepto. ¿Sí? Y igual a mx, ve la ecuación de la línea recta, ¿no? Study of the rates of chemical reactions. Were any reactants? ¿Me ayudan a poner el otro video, por favor? ¿De cualquier color? ¿Puedo tomar? Therapeutic drugs are enzyme inhibitors. Promote Está apretadita la escena, ¿no? Cuando seamos el doble de alumnos, no sé cómo le vamos a hacer. Pero ya van a acabar ahí antes de quitar también. Pero vamos a empezar la más grande. ¿Sí tenemos a la Bueno, entonces ahora vamos a ver la parte de inhibición enzimática.
Esto es muy importante porque, como ya les había platicado en el propedéutico también, esta curva, lo que hizo Michaelis-Menten, pues está medio truqueado, porque lo que realmente pasó es que se fueron a más de 10 milimolar. Evidentemente no llegaron a 10 milimolar y dijeron, mira, ve qué padre. Se fueron como hasta 200 milimolar, y resulta que cuando se fueron a 200 milimolar, la curva hace esto. Entonces, ¿qué creen que pasó ahí? Una inhibición por sustrato, evidentemente, porque le agregaron un sustrato. Entonces, al principio como que dijeron, sí, mejor córtale a 10 y públicalo y luego vemos qué onda, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, es muy importante porque tanto los sustratos como los productos y como análogos al sustrato y al producto pueden ser inhibidores. Y esto es importante, por ejemplo, los chicos que van a farmacia, pues muy importante encontrar algunos inhibidores para ciertas enzimas porque muchas drogas, como la aspirina, etcétera, etcétera, pues inhiben determinadas enzimas de manera selectiva. Para entender toda la parte de selectividad, etcétera, etcétera, ahora sí que tendrían que venir a biocatálisis, porque es toda una charla muy larga, ¿no? Que no la vamos a poder acabar ni en 5 horas, ¿sí? Con los chicos de biocatálisis tuvimos que juntarnos como 4 veces y apenas estamos entendiendo, y todavía nos vamos a juntar mañana otra vez, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahí va. Standards such as aspirin and penicillin to the newest compounds used to treat HIV infection. Understandably, enzyme kinetics plays an outstanding role in this effort to produce effective therapeutics. For kinetic studies can quantify the degree that inhibitors inactivate or slow down the targeted enzyme's catalytic rate and describe its potential efficacy as a drug. In addition, many naturally produced toxic substances and chemical warfare agents are also enzyme inhibitors. For example, a peptide found in snake venom became a lead compound in the development of a class of hypertension drugs that inhibit angiotensin-converting enzyme, or ACE inhibitors. The nerve gas sarin is a potent inhibitor of an enzyme important for synaptic transmission in nerve tissue. Enzyme inhibitors alter the activity of an enzyme by decreasing the enzyme's ability to bind substrate, lowering its catalytic turnover, or both. ¿Sí? Bueno, hay diferentes tipos de inhibidores, ahorita los vamos a conocer. Hay algunos que se parecen mucho al sustrato y van y compiten por el sitio catalítico, ¿sí? Que ya se imaginarán que se llama inhibición competitiva. Hay otros que se pueden unir a otra parte de la enzima, cambiando algunos aspectos que ahorita vamos a ver, también disminuyendo algunas de las constantes catalíticas que acabamos de estudiar, ya sea Bmax o Km, y algunos que afectan las dos cosas. Y hay distintas variantes de esto. Para entenderlo bien, yo les sugiero que lean varios libros, esta sección de inhibición. Les voy a mandar ahorita saliendo de clase, no, cuando tenga internet, les voy a mandar la parte de inhibición del BOED. Pueden tomar el BOED, checarlo, tomen el Strayer, chequenlo en el Matthews Van Holt, chequenlo, chequen todo esto muy muy bien para que entiendan. ¿Sí? Ahí va. Two main classes of enzyme inhibitors, reversible and irreversible, that are differentiated by their magnitude of their affinity for enzyme. Reversible enzyme inhibitors bind and dissociate with their enzyme in an equilibrium process. Irreversible inhibitors bind tightly to an enzyme to form an essentially permanent complex. Sí, bueno, lo primero que vamos a aprender es que hay inhibidores reversibles e irreversibles. ¿Sí? Los irreversibles, el inhibidor se une de manera irreversible, de manera covalente a uno de los residuos catalíticos de la enzima y pues o sea, ya no hay más catálisis, ¿no? Los irreversibles se unen transitoriamente y pueden recobrar la actividad nuevamente de estas enzimas. La mayoría son reversibles, pero hay muchos inhibidores irreversibles también. Form such a tight complex with enzyme that they permanently remove its catalytic activity. Irreversible inhibitors are also termed inactivators. For example, kinetic studies on the male pattern baldness drug finasteride, or Propecia,
revealed it to be an essentially irreversible inhibitor of the 5-alpha reductase. This enzyme catalyzes one step in the conversion of testosterone to dihydrotestosterone, which is a hormone implicated in hair loss. Some irreversible inhibitors even become covalently bound to amino acids in the active site of the enzyme, as they are brought through the early chemical steps of catalysis. Aspirin is such an example. Algunos ejemplos de medicamentos que sean inhibidores que ustedes conozcan, que inhiben y qué tipo de inhibidores. Peptídico, ¿no? Ah, sí, peptídico. Ah. No, creí que preguntaba reversible y reversible. No, bueno, peptídico. ¿Qué otro se les ocurre? Ahí decía la aspirina. La aspirina, bueno, ahí no lo dijeron, es un inhibidor que inhibe, La carbosa. y COX-1 desgraciadamente inhibe las dos, ¿no? ¿Y qué se busca normalmente en este tipo de inhibidores y cómo se les llama? ¿Se acuerdan al genérico? Que van a las farmacias, se deben de saber. Son antiinflamatorios no esteroidales, y muchos prefieren que sean selectivos COX-2, que son los medicamentos antiinflamatorios de segunda generación, y hay de tercera generación, ¿no? Entonces, en los inhibidores también buscamos que haya cierta selectividad, o sea, que sean muy afines por una enzima. Si queremos ver una ruta metabólica, etcétera, pues necesitamos que este inhibidor vaya a inhibir de manera selectiva esa enzima, ¿no? Por ejemplo, una que está de moda ahorita, nomás es mucho más complejo, es la tetrahidrolipsatina, el Orlistat, que es un inhibidor de la lipasa pancreática y la lipasa gástrica humana y sirve para bajar de peso, ¿sí? Porque inhibe la absorción de los triglicéridos. Estas enzimas no son micaelianas, son interfaciales, es muy complicado, tararara. Si quieren, se ve en catálisis avanzada, ¿no? Pero es muy interesante el tener este tipo de inhibidores. Si ustedes no tienen un inhibidor específico, bueno, pues ya se imaginarán que puede causar cosas horribles, ¿no? Si no tienen un inhibidor específico, ¿saben más o menos cómo se hace para dilucidar qué pasa con una ruta metabólica donde está involucrada una enzima determinada? ¿Qué otras técnicas se utilizan? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo real, reciente. Muchos grupos de investigación estaban buscando inhibidores específicos para la lipasa hormonosensible, porque se cree que la lipasa hormonosensible está involucrada en la diabetes tipo 2, ¿sí? Entonces empezaron a buscar. Este trabajo se hizo con empresas farmacéuticas muy grandes, muy serias. Entonces nos pasaban algunos inhibidores y los probábamos con la lipasa hormonosensible recombinante, ¿no? Y probábamos un montón de lipasas para ver que fuera selectivo. Y entonces evidentemente agarrábamos, después ratoncitos, las mejores moléculas se probaban y veíamos si bajaban o no bajaban. Bueno, como se vuelve muy complicado porque tener un inhibidor tan específico está del carajo, pues lo que haces es un knockout, o sea, quitas ese gen para que ya no exprese esa proteína y ves qué pasa, ¿no? Entonces resulta que hicimos un knockout de ratoncitos, le quitamos el gen de la lipasa hormonosensible y seguían estando panzoncitos, ¿no? Entonces dijimos, híjole, pues ¿qué está pasando? Y pues estamos buscando un mal inhibidor. ¿Cuál creen que fue la conclusión de esto? Si voy muy rápido me dicen, porque a veces yo me aloco, ¿sí? O sea, creemos que esta enzima está involucrada en diabetes tipo 2. Bueno, la observación es, los pacientes que tienen diabetes tipo 2 tienen muchos ácidos grasos en el torrente sanguíneo. La enzima que está involucrada en hacer esto es la lipasa hormonosensible, ¿sí? Entre otros, pero la lipasa hormonosensible es la clave. Entonces, si la inhibimos, vamos a disminuir ácidos grasos en el torrente sanguíneo y vamos a tener un nuevo medicamento para tratar la diabetes tipo 2. No nos podemos ir por la búsqueda de inhibidores tan selectivos porque no son tan selectivos, entonces silenciamos este gen.
y siguen panzoncitos los ratones. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué se les ocurre que esté pasando? Bueno, les doy la respuesta porque no tenemos mucho tiempo. Resulta que había otra enzima antes de esta que no está en ningún libro de bioquímica y que nadie sabía que existía. Y dijimos, entonces hay otra enzima antes de esta. Chin, pues tira todo a la basura y volvemos a empezar, ¿no? Porque estábamos buscando inhibidores contra esta proteína. Entonces, a lo que quiero llegar, ya se imaginarán que si ustedes tienen inhibidores selectivos pueden dilucidar rutas metabólicas. Nada más era como para dar este ejemplo, con un ejemplo que a mí me parece más padre. Otra aplicación. ¿Saben ustedes que las enzimas tienen, por ejemplo, la serinproteasa? Tienen una triada catalítica. O sea, la catálisis está coordinada por 3 aminoácidos, una serina, un histidina, un ácido aspartico, que entre las 3 hacen su trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo creen que se dilucida cuál es la serina? Bueno, ¿cuál es la serina catalítica? A lo mejor en la secuencia tienen 4 serinas, 5 serinas. ¿Cómo le harían para ver cuál es la serina catalítica? Voy quitando serinas y mido la actividad. Voy quitando serinas y voy midiendo la actividad. Es una buena estrategia tardada, mutagénesis dirigida. Tendría que tener yo la secuencia del gen, la secuencia proteica, saber dónde están y las voy quitando, ¿no? Y veo cuando pierdo actividad, digo, esta es la buena. Ok, más fácil. ¿Un inhibidor irreversible? Con un inhibidor, ¿no? Agarro un inhibidor de la serina catalítica, aunque yo no conozca la secuencia, entonces ahí les va cómo se hace. Agarran el inhibidor y agarran la proteína sin inhibidor. Luego la hidrólisis se une, un inhibidor irreversible, ¿no? Para que pegue, espera. ¿Sí? Un inhibidor conocido de peso molecular conocido. Después agarran, por ejemplo, la quimotripsina o alguna proteasa selectiva, que sepan ustedes exactamente dónde corre. Hidrolizan la proteína, las dos, la que no tiene inhibidor, la que tiene inhibidor, y luego hacen una carta peptídica con un maldito. ¿Saben qué es eso? No. ¿Quién dijo que sí? ¿Qué es eso? Es un aparato que mide el tiempo de vuelo de ionización de una molécula y con ello, bueno, no lo tengo así bien conocido, pero he sabido que funciona así. El tiempo de vuelo lo interpreta con un detector para saber qué molécula puede ser o el peso de alguna de ellas. El peso molecular exacto, ¿sí? Por ejemplo, con una proteína de 30.000 daltones, de 30 kilodaltones, tienes una precisión de más o menos 5 daltones. O sea, 5 de 30.000, ¿no? Muy preciso. Entonces lo que hacen es condenados, hidrolizan, pasan por el maldito y ven el peso molecular de cada uno de los péptidos, ¿sí? Y después ven, y estos péptidos ya están en bases de datos, se llaman, esto que les estoy comentando es una carta peptídica, tener los pesos moleculares exactos de los péptidos que se generaron por hidrólisis con esta proteasa específica, y después ustedes los meten en páginas que con mucho gusto quien esté interesado les explico, y ya meten los pesos moleculares, les va a decir tal proteína es con la que estás trabajando, ¿no? La identifica, ¿sí? Bueno, y les puede decir evidentemente la secuencia de la proteína, y entonces donde ustedes ven que brincan el peso molecular del inhibidor, ya dicen, mira, ahí está la serina catalítica. Pues la serina catalítica es la 254. Bueno, otra aplicación interesante de inhibidores. Entonces, nada más como para platicarles unas cuantas, es el anuncio para que los que les lata esto se vayan a biocatálisis 1, biocatálisis 2, y ahí vamos a ver más de esto. Pero ahorita regresemos otra vez acá. ¿Ya lo están? A ver, ahora sí, vamos a ver si estamos entendiendo. Porque si la
llave máxima van a ser también. A ver, ¿cuál creen? Es que no ve más, no ha de crecer. La velocidad máxima no va a decrecer. No. ¿Cuál creen? Lo peor que puede pasar es que esté más... La C. ¿Quién? ¿La C? ¿D? La velocidad máxima decrece. Decimos que Bueno, me espero para que lean lo de abajo, ¿verdad? ¿Sí entienden por qué? ¿Nos explican por qué? ¿Todo el mundo entiende por qué? A ver, ¿por Yo qué? tengo la duda de por qué. Bueno, yo lo entendía que podría haber sido la A, porque la KM se supone que mientras menor hay mayor afinidad. Bueno, hay más interacción de KCAT. Y si hay un inhibidor, según yo entendería que aumentaría KM también y disminuiría al mismo tiempo B+. Lo que pasa es que KM es la afinidad por el sustrato, ¿sí? Y al ser un inhibidor irreversible, llega y le inactiva. Entonces solamente tiene efecto sobre KCAT, porque ya no va a haber KCAT, o sea, ya no va a poder catalizar, porque ya hay algo que le estorba de por vida, ¿no? Por eso mantiene estable entonces KM, o sea, ese no cambia, sigue siendo el mismo. Así es. La afinidad es la misma. Sigue siendo las mismas características, nada más que es lo Inhibitors can be classified as competitive. Reversible inhibitors can be classified as competitive, mixed, or non-competitive inhibitors. If the detailed mechanism of inhibition is known, then the classification can be made by identifying where on the enzyme the inhibitor binds, or the order with which it binds relative to substrate. Alternatively, a determination of simple kinetic parameters can generally be used to classify the inhibitor. ¿Sí? Entonces, todo lo que nos van a explicar aquí es para poder clasificar los inhibidores, ¿sí? Con puros parámetros cinéticos. ¿Y cómo se ven las grafiquitas? Nosotros vamos a poder decir, mira, este es un inhibidor irreversible, más fácil, ¿no? Bueno, reversible, competitivo, no competitivo. Y hay otros casos que no nos van a explicar completamente en este video, que lo van a ver en el BOET, en el material que les voy a mandar al rato que tenga internet, ¿vale? Ahí va. Inhibitors compete with substrate for an enzyme's active site, lowering the enzyme's likelihood of binding substrate and slowing the observed reaction velocity. ¿Oyeron lo que dijo la muchacha? Inhibitors compete with substrate for an enzyme's active site, lowering the enzyme's likelihood of binding substrate and slowing the observed reaction velocity. Ahí dijo la clave de la pregunta que nos van a hacer, ¿verdad? Entonces, lo que nos dijo es que compite este inhibidor por el sitio catalítico, disminuyendo el likelihood, le llamó, ¿no? O sea, pues como la afinidad o qué tanto le gusta a estar a la enzima con su sustrato. Entonces, si aumentamos la concentración de inhibidor, pues pasa esto, si la bajamos. ¿La A? No, la C. La C. ¿La C? Sí, la C.
A ver, la C. Sí, es la C. ¿Sí? Revisen muy bien todas las respuestas correctas, evidentemente, ¿verdad? A ver, otra. ¿Cuál creen? La ¿D? Yo dije nada. Sí, ¿verdad? A ver, ¿por qué esa no? Porque me ¿Se acuerdan no de me crean. la definición horrible que les di de KM? Que mientras más Es de odio, ¿no? Mientras más alta, más alto. Entonces si baja, pues es más bueno. Es un individuo. Sí. Sí, ¿no? En la... Ahí ustedes tienen que ser un poquito. Y pueden ver, a mí me gusta mucho lo de los videos porque pues la idea es que los vean, los repasen, los entiendan. A veces en las 2 o 3 horas que tenemos no se alcanza como que a captar muy bien. Y vayan al libro también porque en esa ecuación que tenemos ahí en la primera, bueno, un inhibidor competitivo, ¿hacia dónde creen que vaya? En la primera parte, trato de... Bueno, si no, váyanlo meditando y al final de la clase lo vuelvo a preguntar. Sí, pero evidentemente tiene que ver en esa ecuación y tiene que ver en la ecuación de Michaelis. Van a ver que cambian los términos ahí. Chequen su libro de bioquímica y van a ver. Pero lo que quiero es que lo entiendan físicamente para que cuando vean las ecuaciones digan, ah, no, pues claro. Porque si no aprenderse de memoria todas las ecuaciones, a lo mejor se les dificulta un poquito. Vamos a seguir. Studies can be used to determine the type and potency of inhibition for an unknown inhibitor. Typical steady-state kinetic experiments can be performed where reaction velocity is measured in the presence of varying concentrations of substrate. If inhibitor is then added, and the data shows an increase in Km, yet the Vmax is unaffected, this is the signature of a competitive inhibitor. Bueno, vamos a ver la firma, como dice, de un inhibidor competitivo. Vean, eso es a lo que me refiero, que tienen que empezar a ver cómo se mueven las grafiquitas. Y sobre todo la de Lineweaver y Bohr, que es la más fácil de entender. Fíjense cómo al aumentar, si ustedes hicieran un experimento utilizando un inhibidor competitivo, tal y como mencionamos, igualito para hacer la curva Michaelis, cambiaría su curvita así, pero es más fácil de interpretar con la linealización de Lineweaver y Bohr. Vean cómo aquí no se movió, ¿se fijan? Pero sí cambió. ¿Se fijan? Entonces está cambiando KM, pero Vmax queda igual. Entonces rápidamente pueden decir, ah, es un inhibidor completo. Inhibitor binds to a site on the enzyme and interferes with both apparent substrate affinity and catalytic turnover, thus affecting both the observed Km and Kcat for the enzyme-catalyzed reaction.
Mixed inhibitors do not bind directly in the active site and therefore do not block substrate binding, but instead bind at sites that can be proximal or distal from the active site. Se fijan aquí en la inhibición mixta, no necesariamente, bueno, el inhibidor va, como en el caso de la competitiva, a competir por el sitio catalítico. Pueden unirse a la enzima en una parte lejana al sitio catalítico, ¿sí? Pero tiene efecto sobre los parámetros, ambos parámetros cinéticos. Inhibitors can therefore bind to free enzyme prior to substrate, distorting the active site to a non-optimal conformation for catalysis. The inhibitor-distorted active site has trouble converting the substrate to product before it dissociates, resulting in a lowered apparent substrate binding affinity. ¿Entendieron eso? O sea, se une el inhibidor a una parte lejana del sitio catalítico, pero deforma la conformación del sitio catalítico, ¿sí? O sea, si, digamos, en el ejemplo de la triada catalítica de una proteasa, está acomodado a determinada distancia, los 3 aminoácidos, ¿no? Una distancia medida en angstrom normalmente, muy particular. Y luego de repente hay un inhibidor que hace que pase esto,